Buenos días, raza, bienvenidos a este episodio de Rompiendo Barreras, donde semana con semana estamos tratando temas que nos ponen limitantes a nuestro crecimiento personal y espiritual. Empecemos rompiendo la barrera de la semana. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a otro viernes de Rompiendo Barreras. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema en el cual muchos de nosotros tenemos dudas. Ese tema es sobre la vocación. Por ejemplo, cuando uno habla sobre eso, pueden surgir preguntas como ¿cómo sé cuál es mi vocación? Si tengo una idea más o menos de lo que quiero, ¿qué pasos tengo que tomar? Y si aún no tengo ni la más mínima idea de cuál es mi vocación, ¿qué pasa, no? Y para platicar más sobre este tema, tenemos aquí con nosotros al padre Javier Oseguera, legionario de Cristo. Cuando estábamos apenas planeando todo este proyecto del podcast el año pasado, ya sabíamos que queríamos tocar este tema de la vocación, pero específicamente queríamos que el padre Javier fuera el que nos hablara de esto. Padre Javier, es un placer y un gran honor tenerlo aquí con nosotros y le quiero agradecer por haber aceptado participar en este episodio. Muchas gracias, gracias a ustedes porque no me lo esperaba, pero con mucho gusto aquí echamos una mano. Y bueno, también estamos aquí Enrique, el vaquero. Hola. Y el padre Ángel. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Y bueno, para empezar, siento que debemos empezar con la pregunta principal, ¿no? ¿Cómo sé cuál es mi vocación? Y cabe recalcar que vocación no tiene que ser espiritual ni religiosa. Puede ser tu vocación de vida, puede ser laboral. Hay muchas diferentes formas de vocación, ¿no? En lo personal, yo hubo un momento que sí contemplé el sacerdocio. Cuando tenía 16 años, fui a misiones, tuve una experiencia religiosa, por vaya la redundancia. Pero lo que pasó prácticamente fue unas cosas muy intensas en misiones y bueno, me platicó en ese entonces el padre aquí era el padre Gabriel del Valle, le mando un saludo, y él me dijo, oye, ¿nunca has contemplado el sacerdocio? Le dije, bueno, pues después de esto yo creo que sí. Y prácticamente yo lo único que le pedí a Dios era una señal, ¿no? Y mi señal me la dio casi luego que no era por ahí, que mi vocación era la familia. Así me pasó a mí, ¿no? Entonces no sé, aquí los presentes. Pues bueno, que empiece quizás el padre Javier, a ver qué tal, cómo él vivió su proceso personal. A ver, bueno, gracias por la pregunta, la verdad que me parece un tema súper actual y súper interesante porque tiene que ver con la vida de cada persona. Yo creo que la palabra vocación, en primer lugar, tenemos que entender qué significa, ¿no? Significa un llamado. Y si yo soy llamado es porque alguien me está llamando. Entonces implica de alguna manera, la palabra vocación implica la existencia de Dios. O sea, creer que hay un Dios, que la primera vocación que tengo, o sea, el primer llamado que recibí fue a existir, o sea, a venir a la vida. Y creemos en un Dios que cuando nos trae a la vida no nos trae como por accidente o porque de repente pues no tenía nada que hacer y dijo, pues que exista esto y luego ya no me importa, sino que te trae a la existencia pero para que seas feliz. Y el Dios de los cristianos, el Dios de los católicos, el Dios de Jesucristo, que es Jesucristo, además es un Dios que es amor, así se presenta, así lo conocemos. Entonces, si Él me llama para ser amado y para amar. Entonces, esa es la primera vocación y esa la tenemos todos. O sea, no hay ninguna persona en este mundo que no ha sido llamado a la existencia para ser amado y para poder amar, ¿no? Entonces, eso como un primer punto, yo creo. Luego también es verdad que hay un modo ordinario, natural, en que los hombres y las mujeres en este mundo somos llamados a esa felicidad y a ese amor y pasa por el deseo de formar una familia, de poder tener unos hijos, como ese núcleo donde se vive el amor, ¿no? Pero también hay una manera extraordinaria, podemos llamar, o sobrenatural, en que Dios llama a algunas personas y dice, yo a ti te quiero para mí. Y que de alguna manera les encarga, o en este caso nos encarga, porque a mí también me pasó, una misión especial. Porque todos tenemos una misión en la vida, va con esa vocación, cada vocación implica una misión, pero hay una vocación y una misión especial que es de aquellas personas que son llamados por Dios.
Y padre, ¿usted cómo se dio cuenta de cuál era su vocación? O sea, en mi caso, o sea, yo creo que voy a ser como la excepción de lo normal, porque es una historia un poco diferente de lo que suele ser cuando Dios llama a una persona, porque soy viudo. Yo me casé en el año 1994, el 6 de agosto, hace poquito más de 25 años, y la verdad es que en ese momento yo no tenía ni idea de que Dios me iba a llamar a ser sacerdote. Pero lo que sucedió fue que el día que murió mi esposa, el 2 de septiembre del 94, o sea, solo estuvimos casados 27 días, ella tenía una enfermedad incurable que se llama fibrosis quística. Yo ya lo sabía, yo me enamoré de ella así, la quise como era y nunca pensamos que su vida iba a durar tan poco, ¿no? Entonces, cuando ella murió, lo sorprendente, que la verdad que para mí siempre es como un testimonio más de que Dios existe, fue que el mismo día que ella murió, ese día fue cuando yo experimenté que Dios me estaba llamando a ser sacerdote legionario de Cristo. Y fue ahí mismo en la habitación de ella, en su casa, donde yo estaba durmiendo, que ese día cuando ella murió, que yo sentí el llamado. No hay una manera precisa de describir esto, porque creo que todas las personas, aquí también está el Padre Ángel que puede hablar de su propio llamado, o sea, son de esas cosas que no puedes explicar exactamente para que otra persona te entienda, porque es una experiencia y esas experiencias pues son difíciles de transmitir. Pero lo que sí les puedo decir es que fue aproximadamente a las 11 de la noche de ese 2 de septiembre y que en ese momento yo tuve dos certezas. Es como una certeza que toma como plena posesión de ti. Una fue que ella estaba en el cielo y me dio mucho gusto, me alegré, pero junto con eso que Dios también me quería a mí con Él, ¿no? Y me vino la palabra, o sea, era como de una manera así, como una idea que te viene muy fuerte, el legionario de Cristo, ¿no? Entonces eso fue la noche del 2 de septiembre, que fue bastante difícil de asimilar, pues porque ese día muere tu esposa y no es precisamente lo que se te ocurre que Dios te va a pedir, pero al día siguiente, cuando fue la misa de cuerpo presente, el día 3 de septiembre, se dio otro evento que llegó de alguna manera a confirmar lo que la noche anterior había yo percibido, que fue que en la misa de cuerpo presente el sacerdote que celebraba la misa, que no me conocía de nada, era amigo de la familia de ella, interrumpió la homilía, se dirigió a mí, cosa que tampoco suele suceder. Yo que soy sacerdote ahora, pues a mí no se me ocurre interrumpir una homilía para dirigirme a la persona, a no ser que en ese momento siento que le tengo que decir algo. Y eso fue lo que le pasó a ese sacerdote y me dijo ahí enfrente de todo el mundo: tengo algo que decirte, hoy Maru se casa con Cristo, pero hoy Cristo se casa contigo. Así me dijo, y en ese momento yo sentí como un escalofrío que me hizo darme cuenta que era una confirmación de lo que yo había sentido la noche anterior. Y a partir de ahí pues fue un proceso muy rápido. 40 días después yo entré al seminario de los Legionarios de Cristo, cosa que no es normal, pero yo lo que puedo decir simplemente para ya responder rápido a esta pregunta es que desde el momento en que tú sabes que Dios te está pidiendo algo, lo primero que hice fue buscar a mi director espiritual para que no fuera solamente yo, como para que alguien que sabe del tema me pudiese ayudar a verificar si esto era verdaderamente de Dios, y así fue. Uy, creo Estamos que un todos poco estamos... impactados, ¿verdad? Sí, Estamos un poco aquí con la piel chinita sí. y todo. Wow. A mí lo que yo creo que me gustaría entender un poco más es, usted siempre fue una persona muy espiritual, muy religiosa. Más o menos. Más o menos. Es de Tijuana el padre, ¿eh? Para que no... Para que por si Como acaso buen está tijuanense, pensando- pues sí, más o menos. Es el perfil Sí. medio de Tijuana. Es que yo, más que nada la pregunta es porque muchas veces la gente puede decir, no, es que siempre fue muy religioso, porque creen que ir con un director espiritual significa que eres la persona más religiosa del mundo. Entonces quería que eso también quedara... No, lo que pasa es que también he ido como al grano de cómo fue el llamado, pero la verdad es que sí fui una persona religiosa dentro de lo normal. Es decir, yo estudié aquí en Tijuana, en el Instituto México, con los maristas, y ahí pues sí tuve una buena formación religiosa, que me ayudó mucho pues a creer en la Eucaristía, a tener una devoción a María, pero lo normal.
lo que me ayudaba pues a ir a misa los domingos, y cuando me fui a estudiar al Tecnológico de Monterrey pues a seguir yendo a misa los domingos y poco más. O sea, no. Alguna vez cuando estábamos en exámenes me acuerdo que me pasaba por la parroquia ahí del TEC, pero pues como cualquier alumno de exámenes que le estás pidiendo a Dios que te eche una mano para que te vaya bien, ¿no? y poco más. O sea, no. Sí tenía un deseo de crecer espiritualmente, y ahí fue cuando conocí a los Legionarios de Cristo en Monterrey, y me incorporé al movimiento Regnum Christi. Por eso fue ya cuando acabé la carrera, y estaba ahí empezando a trabajar. Y sí, o sea, me impliqué un poco más con los grupos de jóvenes, pero pues como cualquier persona que simplemente quiere ser generosa con su tiempo y quiere ayudar a los demás y quiere formarse más, pero pues con las dificultades y los egoísmos y las cosas normales que les pasan a los jóvenes de toda la vida, ¿no? Entonces no creo que fuese una persona que uno pudiese decir, si desde siempre hubiésemos pensado que esto iba a pasar. Pues no sé si alguna persona lo pensó, pero quizá no era lo que hubieran pensado primero cuando me veían. Padre, ¿y usted qué le diría a una persona, a un joven que todavía no sabe cuál es su vocación? Igual no tanto espiritual, sino que no sabe qué onda con su vida, ¿no? Que no sabe en qué trabajar, que no sé, estudió una cosa, pero ya ni sabe qué show, ¿no? ¿Usted qué le diría a una persona? O sea, yo creo que una de las cosas más importantes, sobre todo pensando en los que están en prepa, que están ahora mismo como en la edad en la que pueden decidir qué estudiar, incluso los que ya están en una carrera y empiezan a estudiar algo y a lo mejor se dan cuenta que no les acaba de llenar, yo creo que tiene que ser algo que te guste. O sea, lo primero. O sea, si vas a estar dedicando, y sobre todo con las jornadas laborales que hay en nuestros tiempos, ¿no? Que te hacen trabajar, o sea, las 8 horas son como mínimo, o sea, 8, 9, 10, 12, a veces hasta los fines de semana. O sea, si vas a estar dedicando tanto tiempo todos los días, más vale que sea algo que te guste. Y yo tenía un criterio adicional. Yo me acuerdo cuando yo estuve buscando la carrera, que fuera algo que me gusta, pero que tuviera algo como para ayudar a los demás, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué? Porque como que tienes al final que tener una cierta satisfacción de que estás empleando tu tiempo para algo bueno, ¿no? Que algo que te hace llegar por las noches y decir, oye, estoy satisfecho porque lo que estoy haciendo creo que está ayudando a los demás, y encima, pues mira, me gano la vida con esto y me gusta, ¿no? Entonces yo creo que esa es una primera característica, pero yo sí creo que hoy los jóvenes, como que les invito a que tengan esa iniciativa, que busquen, que prueben, ¿no? Porque no te van a llegar las cosas, tienes que salir a buscarlas. Yo tuve muy buenos profesores en la prepa que me animaron, incluso me retaron a que yo viera si esto era lo mío, ¿no? Y me acuerdo de mi profesora de química ahí en el Instituto México, la profesora Lolita Ayala, Dolores de la Yata, que decía que las cosas no se te van a dar hechas, así nos retaba, pero tú qué quieres hacer en la vida, tú hasta dónde quieres llegar. Entonces como que cada uno de nosotros nos empezamos a preguntar, bueno, pues a ver, ¿en qué voy a poner yo todos mis esfuerzos? Y lo más bonito es que hay un Dios que está de tu lado, o sea, hay un Dios que ya está pensando las cualidades que te dio, los talentos que te dio, para que tú los desarrolles juntamente con Él y puedas ser feliz haciendo eso. Sí, y luego, padre, con su experiencia también, digamos, no solamente de carrera, sino también de noviazgo y de discernir también esa vocación matrimonial, y luego pues ya nos comentó cómo llegó el llamado a la vocación sacerdotal, pero a veces resulta de que pues se supone que estoy digamos, una persona o una pareja que está de novios y de repente pues no necesariamente cortan o necesariamente están funcionando bien las cosas, y luego se pregunta uno, bueno, ¿cuál es el tiempo para cada cosa? Es decir, cómo perseverar, digamos, en la búsqueda de la vocación. Es decir, bueno, es que he pasado por una relación un poquito, pues no digo tiene que ser mala, pero que me dejó un sinsabor de boca y no sé cuándo ponerme otra vez de novio, de novia, o si tengo que centrarme ahorita en mis estudios, sí. O así cuando de repente te revuelca una ola emocional, sí. ¿Cómo le haces como para perseverar en esa búsqueda? O qué tiempo tienes que dejar o algo así. A ver, esto ya es como que otro capítulo dentro del campo de la vocación, ¿no? Es como la vocación a encontrar esa persona de tu vida.
de lo cual está, en lo que se implica el noviazgo, ¿no? Yo lo primero que diría es que el amor es de lo más difícil, por no decir imposible, de planificar. O sea, el amor te lo encuentras, te sorprende y también implica probar, implica arriesgar hasta cierto punto, pero también implica saber lo que quieres, tener muy claro qué es lo que quieres o qué es lo que estás buscando, ¿no? Siempre tenemos una idea, ¿no? Y hemos de tener una idea y esa pregunta sigue siendo válida, ¿no? ¿Quién quiero yo que sea la madre o el padre de mis hijos si estoy llamado al matrimonio? No solamente con quién quiero pasar un buen rato durante un tiempo para pasarlo bien, ¿no? O sea, yo creo que las preguntas, cuando las encauzamos bien, pues de ahí sale la respuesta. Pero por más que tengas la idea, por más que lo planifiques, o sea, eso se escapa de tu control. El amor te sorprende, el amor te lo encuentras. Y yo, para mí, para haber sabido que había encontrado a la persona en mi vida, que fue el darme cuenta que una persona que me ayude siendo yo a estar lo más a gusto posible y a sacar la mejor versión de mí mismo, y que yo hiciera lo mismo con ella, ¿no? Yo me acuerdo con Maru cuando nos conocimos, o sea, éramos tal cual como éramos, no teníamos que estar ahí con caretas, fingiendo, tratando de bluffs y cosas que tratas de hacer ahí para que la otra persona crea que es de una manera. O sea, era como una manera de ser los dos como éramos y además estar a gusto siendo los dos como éramos y además sacando la mejor versión de nosotros mismos. Cuando eso se da, llega un momento que tú das un paso, ¿no? De que yo quiero estar con esta persona a que yo no puedo estar sin esta persona, ¿no? Y eso es cuando te empiezas a dar cuenta que esta es la persona de tu vida, ¿no? Además, pues tiene que haber un tiempo, tiene que haber un discernimiento también, como cuando crees que Dios te está llamando. Los pasos prácticamente son los mismos, ¿no? Pero tienes que ir dando esos pasos, y das un paso y entonces ves más claro para dar el siguiente y luego para dar el siguiente. Y lo mismo cuando te das cuenta que no. Yo también tuve alguna relación tóxica en la universidad, donde te das cuenta que estás forzando, que a lo mejor tienes más miedo de quedarte solo a reconocer que esta no es la persona, y que al final pues cortas, vuelves y te das cuenta es que esto no va a funcionar, y si no va a funcionar, pues ¿para qué seguimos perdiendo el tiempo? Porque si yo no soy para ti, es que tú tampoco eres para mí. O sea, y en ese sentido Dios no se equivoca. O sea, Dios no le puede estar pidiendo a una persona que sí sea para uno y al otro que no sea para el otro. O sea, porque Dios no se contradice. Cuando tú ya empiezas a ver que hay algo que no funciona, pues no pasa nada. O sea, no es que uno tenga más la culpa que el otro. A veces sí, a veces no, pero es más bien pues que, mira, pues lo hemos intentado, no era, pero de todo se aprende, y esta experiencia me ayudará también mejor para cuando me encuentre la otra persona que quizás sí sea. Y ahorita tocando en las cosas que dijo, padre, a mí siempre me han dicho que el día de mañana que tú vayas a escoger esa persona para ti, ¿no? En el término no vocacional del sacerdocio, así, que tiene que ser una persona la cual, si tú tuvieras hijos y el día de mañana tú no estás en este mundo, estás feliz que sean como esa persona. Sí. Eso es una apreciación que me gusta, sí, muy bien. Es una adición a lo que estaba diciendo usted, padre, porque yo creo que todos en esta vida hemos experimentado eso, ¿no? Una relación buena, una relación mala, una relación tóxica, pero cuando es esa persona, y a mí lo que más me impresiona es, oiga, usted sabía que estaba enferma, y aún así dijo, ¿sabes qué? Yo me la rifo. Y eso es, yo siento que ese es como un nivel de amor que digamos debería ser la meta de todo el mundo, ¿no? No más, pues sí me gusta, pues sí, voy a estar un rato con ella, como dicen, ¿no? Y ¿cómo cree que la gente a veces confunde eso, ¿no? ¿Por qué cree? O sea, yo creo que, bueno, no sé si entiendo bien tu pregunta, pero el donde puede haber una confusión al final es en lo que entiendo por amor, ¿no? Es decir, o sea, yo cuando pensaba en el amor, quizá por la formación que recibí de mis padres en primer lugar, que son los primeros que me educaron en el amor desde chiquito, por eso la importancia de la familia, porque la familia es la primera que educa en el amor, y también porque tuve muy buenos profesores, muy buenos formadores en la escuela. Pero, o sea, yo sabía desde pequeño que el amor no es buscar a alguien que te haga feliz a ti, sino pues alguien a quien tú vas a ser feliz.
porque eso es la manera como tú también vas a ser feliz. Y cuando tú empiezas con esa visión del amor, entonces ya es más fácil entender que lo de querer a una persona como es, lo de saber que lo importante es que estemos juntos y que nos estemos ayudando los dos, y que yo te hago feliz a ti, tú me haces feliz a mí, pero no nos estamos tratando a priori como de estar utilizando, ¿no? Como que, o sea, alguien que viene a satisfacer mis necesidades, eso no es amor. O sea, alguien a quien yo me voy a dar, eso sí es amor. Y si la otra persona también está en ese plan, eso es lo más bonito. Y aún así vienen las dificultades, ¿no? Y se van superando. Entonces, yo creo que la confusión está sobre todo en el concepto de lo que es el amor. Y hoy en día, pues es que la palabra amor está tan devaluada que por eso hay que recuperarlo. Y estos programas, qué bueno que están ahí, estos podcasts, para que ayuden a los jóvenes a pensar en estas cosas. Sí, porque muchas veces como que confundimos, ya sea amor o la vocación que uno tiene de vida, a veces confundimos si es la verdad o si es un capricho, ¿no? ¿Cómo distinguir si es lo que Dios escogió para mí o si es un capricho personal? Sí, no, os digo, un poquito apreciando la pregunta, dices, no, es que yo estoy convencidísimo de que para mí es el matrimonio, pero de repente me llama muchísimo la atención el sacerdocio, o la vida consagrada, o alguna forma... Ajá, o alguna forma... Ajá, o dices, no, yo estoy muy bien soltero, soltera, ¿no? Entonces, y ya no busco. Entonces, ¿cómo distinguir eso, no? Yo diría que también, pues, el criterio es el amor, ¿no? De cuando tú llegas a tu casa en la noche y preguntarte profundamente si fui feliz hoy, ¿no? Si fui feliz hoy en ese camino de entrega a los demás, en un camino de discernimiento hacia el sacerdocio, vida consagrada, alguna forma de vida consagrada, o si fui feliz hoy preparándome para mi futuro matrimonio, ¿no? O sea, si yo voy trabajando eso, ¿no? Entonces ahí es donde va pienso yo, el punto de partida. Ya después ves más dentro de tu corazón las cualidades que tienes, sobre todo también el amor, ¿no? Si Dios te está llamando o sientes una generosidad más grande que abarca no solamente a un par de personas o a unas cuantas personas, sino más bien a todo el mundo, y ya. Yo lo que, o sea, complementando lo que dice el Padre Ángel, y aquí quisiera también volver a la pregunta inicial sobre la vocación en relación con Dios, ¿no? Pero responder también aquí a la del vaquero, a la pregunta del vaquero. Que ¿cómo sé si es un capricho? O sea, el capricho normalmente es cosa de uno, el amor es cosa de dos. Y cuando tú estás empeñado, yo qué sé, la niña que dice, es que este es el niño de mi vida, pero el niño no le hace ni caso, o al revés, eso es un capricho, ¿no? Pero cuando son los dos y los dos lo ven, aún así tienen que seguir probando, porque también puede ser que simplemente sea pues que se gustan físicamente o que se lo pasan bien cuando salen y se ríen mucho, pero pues eso es apenas un inicio de una posible relación que puede llegar a más, ¿no? Y el discernimiento, que vale tanto para la relación personal de amor con otra persona como para cuando Dios te está posiblemente llamando a darle tu vida, es el mismo discernimiento. Es buscar en tu interior esa respuesta con sinceridad. O sea, ¿qué hay en mi corazón? Ser muy valiente para reconocer lo que hay en mi corazón. Y en ese corazón también va a sonar la voz de Dios si la buscas. Y tú sabes cuando estás siendo egoísta o cuando estás siendo generoso. Tú sabes cuando estás buscando algo porque verdaderamente lo crees o cuando en el fondo lo estás forzando. Y eso es ser sincero con uno mismo, ¿no? Yo creo que también hace falta ese silencio interior. Como decía el Padre Ángel, esos momentos donde llego por la noche, entre que me pongo la cabeza sobre la almohada y que ya por fin desconecto, hay unos momentos ahí donde de repente como que te pasa el día y te pasan esos momentos y esas preocupaciones que más llevas en el corazón, y ahí es donde tú te das cuenta si hiciste bien, si estás forzando, si estás siendo generoso. Y creo que pasa por ser muy sincero con uno mismo. Y luego, volviendo al tema, o sea, siempre viene bien también tener a alguien que te aconseje. O sea, desde un buen amigo, una buena amiga, hasta el mismo director espiritual,
que no se crean, o sea, también nosotros sabemos de estas cosas, ¿no? Y podemos aconsejar desde fuera para decirle a una persona, pues yo creo que esto sí vale la pena que lo luches, o mira, yo creo que esto no te veo bien y te está haciendo daño y tienes que ser muy sincera porque no es bueno para ti que sigas por ahí, ¿no? Siempre como consejos, porque al final la decisión es de uno mismo. Oiga, padre, yo tengo otra pregunta. A ver. Una persona, ¿cómo puede ser constante en su vocación, tanto laboral o que sea, y que no se dé por vencido? O sea, no sé, que no le sale no le salen las cosas a la primera, y, o sea, ¿cómo puede hacerle uno para que, pues, no tire la toalla en su vocación? Buena pregunta. A ver, yo creo que hoy en día estamos metidos en un mundo de lo inmediato y de los resultados fáciles o rápidos, y toda la tecnología pues nos condiciona como para que todo tiene que ser ya, ¿no? Y lo que no es ya pues no funciona. Pero yo creo que la vida no es así necesariamente. La vida hay que dedicarle tiempo. Primero saber exactamente qué es lo que quieres, pero una vez que uno lo encuentra, pues es saber que las imágenes que nos pone Jesús mismo en el Evangelio, ¿no? El grano de trigo cae en tierra, la semilla se siembra y luego tienes que ser paciente, tienes que regarla, tienes que dejar que le dé el sol, y luego tú quisieras el fruto ya al día siguiente. Resulta pues que tienes que esperar un par de meses o más, ¿no? Las cosas requieren su tiempo. Yo creo que pasa por el discernimiento, siempre requiere tiempo, ¿no? El tiempo como que todo lo va arreglando. Cuando tú estás intentando algo, lo estás poniendo lo mejor de tu parte, las cosas, si verdaderamente lo estás intentando, o van a ir a mejor o van a ir a peor. Y si después de un tiempo, por más que lo intentas, van a peor, pues esa es la señal de que a lo mejor no es por ahí, pero por lo menos lo intentaste, ¿no? Y si de verdad te estás esforzando y empiezan a ir a mejor, pero todavía como tú no quieres, pero ya están yendo a mejor, pues esas son las señales de que sigue por ahí, no te canses, tampoco seas demasiado impaciente. Entonces, el tiempo es un factor que tenemos que también aprender a que juegue a nuestro favor y hacer con el esfuerzo, poner lo mejor de nuestra parte y que dejar que el tiempo nos vaya confirmando si es o no es por ahí. Pues bueno, esta es la primera parte. El siguiente episodio vamos a hacer la segunda parte aquí con el padre, porque es un tema muy extenso, y es muy denso aparte. Entonces, esta es la primera parte. Esperen la segunda parte la siguiente semana, y aquí el padre Oseguera vamos a tener otra vez como invitado para poder culminar, ¿no? Esta parte fue más informativa, fue una experiencia de vida que tanto a los padres como a Mariana y a mí se nos hace muy única, una experiencia bastante impactante. Y esta es más que nada la informativa. La siguiente parte va a ser cómo poder encontrar vocación, mantener tu vocación y poder cumplir tu vocación, que es lo más difícil, creo yo. Y pues ya saben que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como @somosrompiendobarreras. Y también te recuerdo que si crees que alguno de estos episodios del podcast le puede servir a algún amigo, familiar, tío, prima, lo que sea, por favor mándaselos para que también ellos rompan otra barrera más. Y pues hasta la próxima, nos vemos. Adiós. Dios.